Vamos a continuar, hermanos. Gracias. Cuidado con un cable cuando pasen por acá porque está un poquito levantado. Cuando vayan al baño, tengan cuidado al pasar. El baño está acá adentro. Si alguien tiene la necesidad, puede pasar. Aquí a un lado está la puerta, el salón de los niños y el baño. Con toda la confianza, estamos en familia, ¿sí? Gracias a Dios porque hoy nos reunimos como iglesia. Hoy tenemos dos invitados de la Iglesia de Cristo en Minatitlán, ¿sí? Nuestro hermano Daniel y nuestro hermano Lid. Si le damos un aplauso al Señor por sus vidas, qué bueno que nos... Si se ponen de pie para que los vean. Ellos son de la iglesia de Mina, somos parte de la iglesia y la iglesia de Cristo es una. Amén. Porque fue comprada por su sangre y todo aquel que es de Cristo le pertenece a él. ¿Sale? Y hoy veremos un tema muy importante, muy especial en el conocimiento y en la revelación de Dios. ¿Cuál es el tema? Revelando a Dios como Padre. A Dios le interesa que nosotros tengamos esa revelación de Dios. Cuando el Señor me alcanzó, yo recibí a Cristo como mi Señor, como mi dueño, ¿sí? Lo tenía como mi Salvador, me libertó del alcohol, de las drogas. Yo entendía su liberación, pero me fue revelado Dios como un Padre. Y eso me costó en un principio porque mi relación de terrenal de hijo a padre estaba fracturada. Entonces me costó entender que Dios es mi Padre. Y la iglesia, el mundo, tiene que entender esa parte, que Dios se nos revele como Padre. Es más, mucha gente tiene una revelación errónea. ¿Qué es esto? Muchos creen que todos somos hijos de Dios, ¿sí o no? El mundo que no conoce las escrituras piensa que todos somos hijos de Dios. No sé si pudiéramos apagar esta, hermano Miguel, para que me da aquí en la... Entonces, el mundo necesita que sea revelado Dios como Padre de acuerdo a las escrituras. ¿Escucharon? De acuerdo a lo que la Biblia enseña y de lo que Dios enseña en su palabra. Entonces, hoy estudiaremos cómo Dios se da a revelar como Padre y vamos a ver la importancia de un padre. No vamos a hacer menos a mamá. ¿Sí me explico? No vamos a hacer, necesitas un papá, sí, todos lo necesitamos. Pero si no estuvo papá, estuvo mamá. Y hay mamás que han hecho doble función. Se va el papá y queda mamá y hace la doble función. Pero no me voy a referir a eso, ni voy a competir entre el hombre y la mujer, sino voy a ir a las escrituras y a las evidencias del mundo para que nos muestren que Dios nos creó para ser sus hijos. ¿Y cuánto necesitamos de un padre, tanto terrenal, sí? Y sobre todo, nuestro Padre espiritual. Y hay gente que tiene una mala revelación de un Padre espiritual que todo lo permite. ¿Sí? Recuerdo una sobrina, ella me decía, tío, no pasa nada, porque ella andaba mal. Total, dice, al fin de cuentas, Dios me va a perdonar. Dios es bueno, ¿sí o no? Dios es amor, ¿sí o no? Sí. Pero al fin de cuentas, yo ya me voy a morir y me voy a ir al infierno. Pero Dios es tan bueno, que va a decir, no, no, no te vayas al infierno. Y me va a salvar. Ese es el concepto que muchas personas tienen. Que al final del día, seas lo que seas, hagas lo que hagas, vivas como vivas, Dios te va a salvar. Y no es así. Entonces nosotros tenemos que tener una correcta revelación de un Padre que ama, pero que también disciplina, corrige, porque nos ama. ¿Sale? Y te voy a mostrar unas estadísticas. Esto lo encontré, es casi lo mismo que en México, pero encontré esos datos en Colombia del 2021. Las estadísticas han subido, pero te quiero mostrar estos datos de cómo jóvenes principalmente han tenido problemas sin tener la imagen paterna.
Dice, según la DANE, que es el centro de estadísticas que ocupan en Colombia, como si fuera aquí el INE, más o menos, dice, más del 40% de los hogares en Colombia carecían de una figura paterna como cabeza. O sea, del 100% de los hogares, el 40% de los hogares no hay papá. ¿Sí? O murió o se fue de la casa y solo mamá es la autoridad ahí. Eso pasa en Colombia, nada más en Colombia. Hay muchos hogares sin padre. ¿Sigue? Mira algunas consecuencias. Los niños que crecieron con padres ausentes, puede ser que estuvo el papá ahí, pero no estuvo. O sea, estaba en casa, pero se la pasaba trabajando o se la pasaba en casa con el celular o no les ponía atención a los niños. Es un padre ausente. Son más propensos a desarrollar problemas de conducta en cualquier aspecto. ¿Sigue? Imagínate la estadística del 100%, si son 100 jóvenes, ¿cuánto sería el 75%? 75 jóvenes. De 100 jóvenes, 75 jóvenes presentaban, dice, el 75% de los adolescentes en centros de rehabilitación, en anexos, en centros de desintoxicación, no conocen a su padre. Imagínate. Y hemos ido a los anexos, hemos predicado, y cuando predicamos la paternidad es un mar de llantos. Ministramos la presencia de Dios y la paternidad de Dios. Entonces, esta es una estadística y las estadísticas nos arrojan mucho y no son 100 jóvenes. Tenemos una población bastante grande. ¿Sí? ¿Sigue? El 63% de los suicidios de jóvenes se dan entre muchachos sin padre. O sea, nos da una alerta de la importancia de la paternidad en un joven. Y cuando hablo de joven no hablo solo de hombre, hablo de hombre y mujer, ¿sí? Señoritas también. ¿Sigue? El 72% de los chicos que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron alguna violación crecieron sin un padre. Imagínate qué terrible. Sigue. El 85% de los jóvenes en prisión, imagínate, el 85% provienen de familias en las que solo estaba la madre. Y no porque sea la mamá, sino porque la mamá tenía que trabajar también. ¿Sí me explico? O sea, no fue la mala educación de mamá, sino que tenía que hacer doble trabajo. Salir a trabajar, salir a proveer, cuidar al hijo, no es posible. Y vemos una estadística terrible. Estamos en un mundo donde hoy se han invertido los papeles y han querido denigrar la paternidad de Dios. Y los hombres, ¿sí? No han tomado su identidad como hombres, como el diseño que Dios le dio en el hogar. Los padres somos el modelo de nuestros hijos para que ellos conozcan a Dios. ¿Sí? Por naturaleza nosotros somos idólatras, nacimos para adorar algo. Y nuestros primeros ídolos, ¿cuáles son? Nuestros padres. ¿Has visto una plática de niños cuando dicen, mi papá es el más fuerte? No, 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 el mío es más fuerte. Ellos que piensan que su papá es el más fuerte. Pero cuando crecen en la adolescencia, se dan cuenta que papá no es tan fuerte. ¿No? Se dan cuenta que mamá no es la más bonita. Mi mamá es la más bonita, no, hasta se pelean los niños. Y van creciendo y ven a mamá y dicen, no, pues no está tan bonita. Pero es mi mamá. Amén. Hogares donde dice, es que es mi mamá y mi papá no es mi papá, es mi tía. Hogares desintegrados. ¿Sí? En Juan 1:18, Dios nos comienza a mostrar cómo Dios nos revela al ser humano como padre. En el Antiguo Testamento se dio a revelar, pero tenemos la revelación progresiva. Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos toda la revelación. Y Jesucristo fue el que nos vino a revelar en su totalidad ¿qué? El carácter del Padre. ¿Escuchaste? Muchos tienen una mala idea de Dios del Antiguo Testamento.
que fue asesino, que mandó matar ciudades, pero lo vamos a ir aprendiendo. ¿Sale? Entonces vamos a ver Juan, ¿traes tu Biblia? ¿Dónde anotar? Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién ha dado a conocer al Padre en su totalidad? El Hijo. Amén. Dios ya se había revelado en algunos aspectos en el Antiguo Testamento, pero Cristo vino a revelarnos al Padre en su totalidad. Jesús, imagínate, siendo Dios, se sujetó como hijo para que nosotros también entendamos la sujeción de hijos. ¿Escuchaste? ¿Jesús es más que Dios o menos que Dios? Es de la misma naturaleza. Es igual que el Padre. Pero Él se sometió y llegó a este mundo como hijo para revelarnos que nosotros también necesitamos de una paternidad. Dios nos diseñó así. ¿Sí? Y si tú no tuviste papá, no te preocupes, porque Dios es tu Padre, si le has recibido. Amén. Y si le conoces. Lo vamos a ir viendo. ¿Sigue? Ya en Juan 17:6, en la oración sacerdotal, Jesús ora y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Si nosotros lo leemos así de corrido, Jesús dice, he manifestado tu nombre, o sea, yo les he dicho que te llama Jehová o Yahvé o yo soy. Pero eso no quiere decir, cuando dice he manifestado tu nombre, quiere decir he dado a conocer tu carácter, he dado a conocer tus atributos. Tenemos ventiladores, hermanos. Ya ahorita se siente un poquito el calor, con confianza. Quien los quiera prender, adelante. ¿Sale? Yo por eso prendí el mío. El que guste, que sienta calor, lo prende. ¿Vale? Entonces Jesús, ¿qué hizo? Él vino a revelar el carácter del Padre en su totalidad. ¿Sigue? Mira otro texto en Juan 20:17, cuando ya Jesús había muerto, ¿sí? Se estaba revelando a sus discípulos y se encontró con una mujer. Le dice, Jesús le dijo, no me toques, porque Jesús había resucitado, todavía no es mi momento. Cuando esta mujer lo vio, ¿sí? Iba a abrazar a Jesús y le dice, no, espérame, no me toques, porque todavía no he ido al Padre. ¿Sí? Dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y ¿qué? Y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces Dios quiere que le conozcamos como Dios y como un Padre. Y aquel que tuvo un padre ausente, aquel que lo abandonaron, por lo regular hay esa herida en su corazón, ¿sí? Y va a abandonar todo. Al sentir una persona el abandono de alguien, queda su alma herida. Y posteriormente esa persona difícilmente se va a comprometer con algo, porque piensa que esa persona, esa esposa, esos hijos, esa iglesia, un día lo van a abandonar. Y no genera lazos afectivos con nadie, porque tiene miedo que también lo abandonen. ¿Escuchaste? Y una persona que recibió el rechazo o el abandono siempre va a estar con esa barrera en su corazón. Yo no amo tanto porque si me traicionas, ya no hubo lazos afectivos, entonces no me va a doler tanto que me abandones. Y pasa dentro de las iglesias. Por eso mucha gente no se compromete en la obra si ya fue lastimado en alguna otra iglesia. ¿Escuchaste? Porque dice, mejor no me comprometo, así ya no siento dolor, ya no siento ese trauma. ¿Sale? Pero es importante tener y que nos sea revelada la paternidad de Dios. Mira esto. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué?
potestad. En otras versiones dice les dio capacidad. En otras versiones les dice les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. La gente piensa que todos somos hijos de Dios. Fuimos a compartir a una colonia con mi esposa, una familia, y ellos ya eran de una iglesia, pero no habían entendido que no eran hijos de Dios y reconocieron realmente no somos hijos de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Entonces, ya tenemos el espíritu muerto. Ahora súmale el abandono de papá o de mamá. Vivimos en una cautividad del alma y Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Mire esta imagen para ilustrarlo. Dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, ¿quién se lo sabe de memoria? Ya los del discipulado, los que vamos a evangelizar, ya se lo deben de saber. 1 de Tesalonicenses 5:23. ¿Se lo sabe de memoria? Alcen su mano. ¿Quién? Nadie se lo sabe. ¿Cómo va a ser? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro ser no es solo una persona, sino tres. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. ¿Sí? Pásalo. Y Adán en este caso, él tenía el señorío de Dios, el señorío de Cristo. ¿Sí? Pero cuando peca, muere su espíritu. Pásalo. Y pierde el señorío de Cristo. Muere espiritualmente. Cuando alguien nace de nuevo, regrésalo. No, regrésalo. Vuelve Cristo a ser su Señor, su Salvador. Regrésalo. Y nace espiritualmente. Y entonces Dios puede llenar, guiar, dirigir su vida a través del Espíritu. Aquel que no ha nacido de nuevo, espiritualmente está muerto. No puede tener una revelación de Dios. No puede tener una revelación del Padre. Avanza. Entonces, una persona que peca tiene tres factores importantes. Es una persona egoísta, solo piensa en sí mismo, ¿sí? Es orgullosa y vive en pecado, practica el pecado. Una persona que no tiene a Dios solo va a pensar en su autocomplacencia y puede amar a alguien, puede servir a alguien porque le va a servir para sus beneficios. ¿Sí? Cuando alguien tiene el señorío de Cristo, sirve a Dios sin esperar nada. Puede amar sin esperar nada, porque el amor viene de Dios. Amén. Y entonces podemos manifestar el amor de Dios. Un hombre, un papá que no tiene a Cristo, tiene estas características y no puede reflejar a Dios en su vida para mostrarle a sus hijos que necesitan seguir a Dios. Y simplemente va a ser egoísta. Y por ese egoísmo puede dejar hasta su familia, su hogar, ¿sí? Su esposa. Ya no le gusta la que tiene, ahora quiere. Bueno, ahí está. Le apreté sin querer. Ya no le gusta la que tiene, ahora quiere otra y solo está pensando en sí mismo. ¿Has visto esas mujeres que a pesar de la condición de su esposo siguen en el hogar? Porque tienen a Cristo. ¿Y ahora qué quieren? Que su esposo conozca a Jesús, que sus hijos conozcan a Jesús, que su familia conozca a Jesús y pagan el precio. Y ya no esperan que su esposo, sus hijos y demás le amen, sino ahora tienen el amor de Dios para dar a otros y manifestar el amor de Dios en otras personas. Y estamos viendo la importancia de la paternidad. Pregunta, ¿Cristo es tu papá? ¿Dios es tu padre? ¿Realmente? O a veces tenemos un padre como nosotros creemos. Si Él es nuestro padre, Él es nuestro Señor. Y le debemos de pedir permiso aún para hacer las cosas.
Si tú eres joven, ¿puedes salir de tu casa sin pedir permiso? No. Caleb, ¿sales de tu casa sin pedir permiso? No, porque está abajo. Y si sale, cuidado, ¿no? Mis hijos igual. Un hijo le debe ¿qué? Reverencia a su padre. Y tenemos por naturaleza, una autoridad paterna. Pero vamos a avanzar. ¿Sale? Entonces, ¿quedó entendido esto? Regrésamelo. Un padre que no tiene a Cristo no puede manifestar el amor de Dios ni revelar a Dios Padre a su hijo. Y le va a decir a su hijo, hijo, yo también necesito de un padre. Yo le digo a mis hijos, hijos, no creas que yo soy perfecto, y se dan cuenta. Yo también necesito de Dios. Y yo quiero que tú conozcas al Dios de las Escrituras. Y entonces no vivirás en ese vacío. No vivirás en esa soledad. ¿Sale? ¿Seguimos? No es una historia, es un dato verídico que está sucediendo en África. ¿Sí? Hoy muchos elefantes jóvenes están tornándose agresivos con la sociedad. O sea, por lo regular los elefantes tienen al papá que los dirige, el papá elefante. Pero están notando que ahora los elefantes jóvenes están siendo agresivos porque su naturaleza no es tan agresiva. Y entonces hicieron una investigación de qué estaba pasando con los elefantes. Y descubrieron que por la caza de los elefantes adultos, por el marfil, porque ya los adultos, ya el cuerno está más largo, los matan, toman el marfil y los jóvenes se quedan sin la protección de los padres. Entonces los padres los jóvenes elefantes al sentirse inseguros se vuelven agresivos. Eso es natural. Cuando alguien se siente inseguro, está siempre a la defensiva. Te le acercas y a ver, ¿y por qué? Entonces se dieron cuenta que al no tener al papá elefante o a la mamá elefante, ellos son agresivos, porque si venían personas o venía un carro, el papá elefante los cubría. Hey, tranquilos, no pasa nada. Como ya era un elefante experimentado, ya conocía los carros, ya conocía a la gente, les daba confianza, les daba seguridad, ¿sí? Y los protegía. Entonces los elefantes se sentían como seguros con papá. Si papá está aquí, no pasa nada. Amén. La misma naturaleza nos muestra lo que está pasando en la sociedad. Hogares con mayor violencia. Jóvenes en un hogar, ¿sí?, que tomaron responsabilidades de adultos con violencia. O sea, nuestra sociedad sin una paternidad no te da seguridad. Nos tocó ministrar a un varón hace tiempo. Él se endemonió, se puso bien mal. Y Dios me dio una palabra para él. Me dice, ministrale la paternidad. Y lo estaban agarrando varias personas. Y Dios me puso a decirle al oído, le digo, hey, confía en Cristo. Ahora, si tú le entregas a Jesús, tú, Señor, es Jesús y Él cuida de ti. Solo esas palabras. Y ese muchacho se calmó. Ya después que platicamos, dice, su pastor, lo que pasa que yo soy el único varón de mis hermanos y soy el más chaparrito, dice, de mis hermanas, no tengo hermanos. Entonces mi papá era muy violento y a mi papá lo mataron, dice, en un pleito. Entonces yo me quedé chico y en la colonia mucha gente era agresiva con mi familia. Entonces yo me volví muy agresivo con tal de defender a la familia. Y lo único que yo pensé, yo dije, Dios no existe. Yo tengo que defender a mi familia. ¿Sí me explico? Si Dios no me va a defender, yo tengo que defender a mi familia. Y era un chaparrito malísimo. Pero cuando Dios vino a su vida, cuando Dios cambió su corazón, es un hombre noble. Cuando ve algún pleito dice, Dios tiene el control, dice. Dios puede todo. Cuando tengas un problema y sabes que Dios es tu padre, ¿qué dices? Te vas a alterar, te vas a preocupar. Ay, se enferman tus hijos. Ay, Señor, Padre, confío que tú tienes el control.
Hay un problema en el hogar, no sales corriendo. ¿Qué dices? Dios tiene el control. Mi Padre me cuida. Mi Padre me ve desde los cielos y me protege. ¿Lo puedes creer? Y no solo te ve para lo bueno, te ve cuando haces cosas malas y te corrige. ¿Has sentido la vara del Señor cuando hiciste algo malo y viene la vara, una enfermedad, no sé cómo Dios quiera traer contigo y dice y sabes que es Dios? Ve al doctor, dice tú, no, yo sé quién es. Le pides perdón a Dios, te pones a cuentas con Dios y sanas. ¿Es Dios o no? Y Dios al que ama, corrige. Número uno, no todos somos hijos de Dios. Amén. Número dos, todos necesitamos la paternidad. Nuestros padres terrenales deberían de ser nuestro modelo para mostrarnos a Dios. Un hombre sin Dios no puede modelar a Cristo. Entonces necesita un padre nacer de nuevo, los jóvenes también, ¿sí? Y conocer a Jesús. Ministramos una señora que se quedó con su hija, perdón, con su nieta. Y esa niña me bendijo mucho porque vi la confianza que tenía con Dios. Me hablaron porque dice que ella veía un demonio en la ventana. Pastor, venga a orar. Y ahí fui a ver a la muchachita y a la abuelita. De las cosas tristes, pero sabes que Dios está ahí. La señora ya era viuda, o sea, ya era grande. Su hija se va con un muchacho, tiene a la niña, pero el muchacho no se hizo responsable y luego la muchacha se casa con otro muchacho y ahora visitaba la mamá de la niña, a la abuela, y llegaba la mamá con el esposo y la hermanita, la media hermana. Entonces la niña veía a su mamá con otro papá y una niña que no era su hermana. Pero la abuelita le empezaba a enseñar la Biblia y le empezaba a enseñar que Dios es su padre. Y cuando fui a orar por ella, le digo, oye, ¿y qué pasó? ¿Qué? Dice, no, es que en las noches veo que de ese árbol baja un señor de sombrero negro, dice, y se para en la ventana y se me queda viéndome. Le digo, ¿y no tienes miedo? Sí. ¿Y qué haces? Me pongo a orar como me enseñó mi abuelita, dice. Y cuando me pongo a orar, se va. Pero bien tranquila. Y yo así, yo salgo corriendo. El nombre negro. Y yo, ¡ah! No, sí, se para ahí y me mira, dice. Y no te dice nada. Me dice, no, nada más se me queda viendo. Y a veces me le quedo viendo y cuando me pongo a orar, se va. Y ya oramos por ella, le ministramos. Lo curioso, que ahora la abuelita, que no tenía hija ya, o sea, que no tenía esposo, ahora su nieta era su amiguita, su compañera. Y de esa niña ahora su abuela era su guía espiritual y le enseñó que papá Dios es su padre. ¿Qué oré por ella? ¿Qué le dije? Nada, hermano. Le vamos a orar. ¿Quieres orar tú? Sí. O sea, si ella ya tiene las armas para Dios, o sea, si desde niña ya sabe que cuando venga algo tiene que orar, tiene que confiar que Dios tiene el control, ¿qué le digo? Nada, le dije, bien, haces bien, hija. Sigue leyendo, sigue buscando a Dios. ¿Y sabes qué? Dice, Dios es mi papá, dice. ¿Conoces a tu papá? No, a mí me dejó de chiquita. Pero yo tengo un padre en los cielos que me ama. Y oramos a Dios. Y mira, creo que esa niña crecerá en victoria. Porque nuestros padres, aún los tengas, te van a fallar. Pero si tu Padre Dios te ha revelado en tu vida que no eres hijo de Dios, pero que necesitas a Dios en tu vida, te has revelado a tu espíritu y crecerás en protección, crecerás en guía, crecerás en corrección, porque al que ama, disciplina. Alguien que dice que Dios es su padre y vive en rebeldía, su padre no es Dios. Por eso vamos a aprender que no todos somos hijos de Dios, pero algunos que creen que Dios es su padre, no es su padre.
Jesús le decía a los fariseos, su padre es el diablo. Dice, ¿cómo no? Nuestro padre es Abraham. Es que viven en pecado. Y por consecuencia que viven en pecado, denotan que su papá es el diablo. Y ellos no lo podían entender. ¿Sale? Vamos a avanzar entonces. ¿Sigue? Dios es amor, pero la otra parte de la moneda en Deuteronomios 4:24, si lo pudiéramos leer todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Pareciera como un Dios malo, ¿no? Si tú lo es celoso y nosotros tenemos el concepto de alguien celoso que es tóxico, ¿no? No, tú si ves a tu esposa que alguien la mira de mala manera, ¿qué harías? Te paras enfrente. Si alguien va a tocar a tu hijo, va a tu hijo en la calle y sale alguien, aunque esté chiquito, agarras un palo, un bollo, ¡ey, es mi hijo! O sea, defiende. El término celoso es porque Él cela nuestras vidas, cuida nuestras vidas, nos protege. ¿Sí? Y es amor y es fuego que consume. ¿A quiénes? A los que no conocen de Dios. ¿Sale? ¿Sigue? La gente tiene la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios destructor. Lo leo, dice, el Dios del Antiguo Testamento lo han tachado como malo, porque por matar o mandar matar a aquellos pueblos o aún a pueblos enteros. Y mucha gente que empieza a leer la Biblia dice, oye, pero ¿por qué mandaron a matar a ciertos pueblos? A los de Ai, vimos el libro de Josué. ¿Por qué los mandó matar? En esa época no estaba Jesús. En esa época esa gente corrupta que no se iba a arrepentir iba a vivir en una condenación eterna. Y mire este dibujo que te pongo. Este es un cirujano, no puse la imagen del tumor para no afectar su visión. Le quitaron un tumor a esta paciente. ¿Qué dirías tú de ese cirujano? ¿Que es un carnicero? ¿Que es malo por quitarle ese tumor en el estómago que tenía? Oye, ¿cómo le vas a quitar el tumor? Si le deja el tumor, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Ese tumor va a crecer, va a obstruir sus intestinos y va a morir esa persona. ¿Qué tenía que hacer Dios en el Antiguo Testamento? Quitar personas, quitar gente que ya no tenía remedio, que no se iban a arrepentir. Entonces Dios tenía que extraer ese grupo de personas. ¿Por qué Dios no lo hace hoy? Porque ahora tenemos a Cristo. Y el trabajo hoy es de la iglesia de predicarles a Cristo. Y tú puedes ver al hombre más perverso, al hombre más perdido, a la mujer más perdida, cuando le es revelado que Cristo es su Señor, cambia su vida. Y tú dices, oye, ¿cómo es posible? Es posible por la mano de Dios. Amén. Y ahora tenemos toda la revelación en Cristo. Dios puede cambiar nuestro corazón de piedra insensible por un corazón de carne. Y cuando tú lo ves en personas, cuando tú lo ves en tus hijos, cuando tú lo ves en otras personas que decías, no, este no va a creer, y ves que llega a la iglesia, y llega con su familia, y llega con sus hijos, o los hijos comienzan a servir, tú dices, wow, Dios es real. Amén. Dios lo puede hacer. Y crece tu fe y con mayor pasión predicas a Cristo. ¿Sí? ¿Seguimos? Hebreos 12:6 viene la otra parte. Dios te ama, ¿sí? Y Dios te va a amar siempre. Hagas lo que hagas, Dios no te va a dejar de amar. ¿Escuchaste? Dístelo a ti mismo. Haga lo que haga, su amor no cambia. ¿Escuchaste? Su amor de Dios para contigo no cambia. Hay gente que hace cosas malas y se queda, y no me pasó nada, no. Su misericordia está. Quiere que te arrepientas. Si eres hijo, te va a disciplinar, porque al que ama, disciplina. Amén. Y si eres hijo, dice, acepta la disciplina. Va. Hebreos 12:6.
porque el Señor al que ama, por amor lo disciplina y azota a todo el que recibe con hijo. A mí me gusta esta historia y siempre que puedo la platico, de una mujer que dice que iba en el zoológico con su niño y pasaron por un lago, pero en el lago había cocodrilos. Y dice que cuando iban pasando salió un cocodrilo pequeño y tomó al niño de la pierna y lo empezó a jalar. Y dice que la mamá tomó al niño de los brazos, y la mamá tenía las uñas largas, y agarró a su hijo de los brazos y lo apretó y lo jalaba. Y el cocodrilo jalaba al niño y ellos estaban forcejeando. Y llegó el del zoológico y tuvo que sacrificar al cocodrilo. Cuando el niño fue llevado al hospital y la noticia corrió en la ciudad, llega un reportero y ve al niño y ve sus brazos vendados, cortados. Y le dice el reportero, ¿los brazos te los comió el cocodrilo? Dice, no, los brazos fueron las uñas de mi madre sujetándome para que no me llevara el cocodrilo. Lo tuvo que lastimar sin querer para sujetarlo. Si lo hubiera soltado, ¿qué hubiera pasado? Se lo come, se ahoga para empezar. Entonces el amor de Dios muchas veces nos lastima por amor. ¿Sí? Si tú tienes a alguien que se va al precipicio, lo vas a tomar como a fuerza, porque si no se va a ir. Y Dios tiene que ejercitar a un azote muchas veces. Yo que trabajo en un hospital veo la gente enferma diciendo, Señor, ayúdame. Es la primera vez que oro, me dice. ¿Cuántos años tiene? 50 años. Es la primera vez que estoy orando por causa de una enfermedad. Porque Dios al que ama disciplina y quiere que nos acerquemos a Él y nos sea revelado como Padre. Porque el Señor al que ama disciplina y ¿qué? Y azota a todo el que recibe por hijo. Si tú quieres ser hijo de Dios, déjame decirte que no todo es color de rosa. Amén. Dios te va a corregir. Amén. A veces uno se da cuenta de sus pecados. Cuando llegas a Cristo te alumbra y tú dices, wow, qué malo soy. No solo era el alcohol y las drogas, era el orgullo, era la soberbia, eran muchas otras cosas. Y Dios nos va corrigiendo. Amén. Sigue. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Suena feo en el Antiguo Testamento, pero el pueblo de Israel tenía una característica, que ellos guardaban la ley y seguían a su Dios. Si un hijo era contumaz y rebelde, no seguía los mandamientos, no obedecía a los padres, ¿qué decía la ley? Apedréenlo. ¿Por qué? Porque este hijo no representa al pueblo de Israel. Tenía que ser apedreado a menos que se arrepintiera. Imagínate, eso era el Antiguo Testamento. Hoy en día no es así, gracias a Dios. Él nos corrige. ¿Sí? Dice, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y muchos damos gracias a Dios por la disciplina. ¿Sigue? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Alguien que tú no amas, que haga lo que quiera, que coma lo que quiera, déjalo dulce, come total, ni lo quiero, que se muera más rápido. ¿Da? No, lo amas, lo cuidas, duérmete temprano, no veas tanto celular, haz esto, ve a la iglesia, lee tu Biblia. ¿Por qué? Ay, es que mi mamá, mi papá, nada más no quiere que juegue el celular. No, porque te está dañando, porque te está haciendo cosas incorrectas. Entonces el que ama, disciplina. Lee la Biblia. No, no, ven y siéntate con él y lee la Biblia. A ver, vamos a leer. Y cuesta, pero al final habrá un fruto apacible. Hay una palabra que me dijo el pastor cuando llegué a la iglesia. Él me dijo esta frase y yo era joven, 19 años. Y esa palabra a mí me alumbró mi entendimiento, porque en ese momento pude tomar, así lo sentí yo,
el timón de mi vida, de mi barco, y empecé a tomar decisiones para mi vida. Porque yo le echaba la culpa a mis padres de mi vida. Entonces me dijo esta frase, me dice, mira Martín, repite conmigo, soy lo que soy y estoy como estoy por mis decisiones. Esa palabra para mí fue una palabra nueva y fue una palabra que alumbró mi entendimiento. Me dijo, ahora, a partir de ahora, es tu decisión, es tu vida. Ya no lo hagas por tus papás, ya no lo hagas por nadie, ahora es por ti. Tu vida te pertenece, Dios te hizo libre y ahora tú puedes seguir en ese camino. Y desde ese día tomé mi vida y se la entregué a Cristo. Y ya no le echo la culpa a nadie de lo que haga con mi vida. Estás como estás por tus propias decisiones. ¿Puedes decir esa frase conmigo? Soy lo que soy y estoy como estoy por mis decisiones. Es que me hicieron enojar. No, es que eres enojón. Tú te enojas porque tú quieres. Tú eres libre de decidir enojarte o no enojarte. Amén. Eres libre, Dios nos hizo libres y ahora en Cristo con mayor responsabilidad. ¿Sigue? Mira en Malaquías, en el Antiguo Testamento ya Dios se revelaba como Padre y le dice a los sacerdotes, esto es una palabra para los sacerdotes. ¿Cuál sería el sinónimo de sacerdotes hoy en día? Dice que todos somos reyes y sacerdotes para Dios, no solo los levitas. Ahora este texto puede compararse para con nosotros. Dice, el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor, a su dueño. Recuerda que señor significa dueño. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? O sea, si dices que yo soy tu papá, ¿por qué no me honras? ¿No? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Si soy tu dueño y no me temes, entonces no soy tu dueño. ¿Sí? Y nosotros hoy podemos analizar nuestra vida y ver si realmente honramos a Dios, es nuestro Padre. Si no le tememos, si pecamos, si hacemos lo que hacemos sin temor a Dios, Dios no es nuestro dueño. Y tú te puedes analizar. Sabes que es malo y lo haces, Dios no es tu Señor. ¿Sale? Y Dios le decía a los levitas, dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menosprecias mi nombre. Y dices, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, ¿en qué te hemos fallado? ¿Por qué dices eso, Señor? Ah, les voy a decir por qué. ¿Quieren ver por qué? En que ofrecéis sobre mi altar, ¿qué? Pan inmundo. ¿Cuál era el pan inmundo? Número uno, con levadura, o que ya estaba pasado. ¿Le darías a alguien un pan mohoso? Me sobró un pan, manita, ¿quieres? O hermano, lo que sea, un vecino, y está ya verde. ¿No sería ofensivo? O sea, traerle a Dios, total es para Dios, Dios ni ve. A ellos no se les había revelado a quién le estaban ofreciendo el pan de sacrificio. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. O sea, no vale para nada, no sirve de nada servir la mesa, estar en el servicio. ¿Sigue? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Hermanos, ¿qué representaba en esa época el cordero de sacrificio? Hoy representa a Cristo. Desde que fue instituido la Pascua, se empezaron a hacer sacrificios, pero se tomaba el mejor sacrificio, la oveja más hermosa, completa, que si tenía alguna anomalía, no servía porque iba a ser para Dios. Ahora escúchame, ¿quién se iba a comer esa oveja? Porque se la comían. O sea, la oveja que sacrificaban, había casos donde tenían que quemarla toda. Había casos donde tenían que quemar solo sus intestinos. Y había casos donde no. La sacrificaban, la degollaban,
vertían la sangre, pero la comida, la carne, se la comían ellos y la repartían. Al fin de cuentas, ellos se la iban a comer, pero era un acto espiritual donde traían el mejor cordero, ponían el cordero a un lado, muchos ponían su frente sobre el cordero, porque en ese momento ellos le transmitían los pecados al cordero y era degollado y el cordero pagaba por su pecado. Y esa era representación de Cristo. Entonces ellos no entendían eso y ellos tomaban, ¿cuál cordero? El más feo. Total, todos modos lo vamos a matar, ¿no? O sea, no entendían que era un acto espiritual. Dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y ellos lo sabían. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. Le hace la comparación de lo que haces para con Dios a lo que le hacías al rey. Llévale un animal en esas condiciones al rey, ¿qué te va a hacer? ¿No? ¿Lo harías? No, pues no. No es malo, preséntalo pues al príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de ustedes. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora que les estoy diciendo la verdad de su sacrificio, ahora pídanle perdón a Dios. Y Dios, que es misericordioso, tendrá misericordia. Si lo traspolamos a nuestro día, ¿de qué manera yo deshonro a Dios? No traemos sacrificio. Y no estoy hablando de ofrenda. Nuestro sacrificio hoy es nuestra vida. Lo que yo veo, ¿sí? Lo que yo como. Si yo honro a mi esposa, no estando mi esposa. Porque Dios desde los cielos me ve. Y te dice, mira, vas con una muchacha y no es tu muchacha. La tuya es alta, ¿no? Fuera y traes una chaparrita morenita. Y esa no es. Y ahí nosotros estamos, ¿qué? Deshonrando si somos hijos de Dios. ¿Sí me explico? Y ha pasado algo interesante, que si nosotros le fallamos a Dios, ¿no? Pecamos. Y luego venimos a Dios y se enferma tu hijo, se enferma alguna persona, pasas alguna necesidad y llegas con Dios y le dices, papá, Padre nuestro que estás en los cielos, te pido por favor por fulano de tal. Te pido que me proveas esta mañana, papá. ¿Qué diría Dios? ¿Ya se te olvidó lo que hiciste? Y ahora vienes como si nada hubiera pasado. Por eso dice Dios, ponte a cuentas primero. Antes de orar, tienes las manos sucias y le vas a pedir. Y mira este texto. ¿Quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre el altar de balde? ¿Qué quiere decir esto? Los sacerdotes abrían y cerraban las puertas. Ese era un servicio que hacían para Dios. Y dice, ese trabajo que ellos hacen para Dios, ¿tú crees que lo hacen en balde? Imagínate que tu hijo trabajó, estuvo contigo, se portó bien y el fin de semana te dice, oye papá, ¿será que me puedas comprar esto? Y tú lo tienes, claro. ¿Se lo darías? ¿Cómo no, hijo? Claro que sí, si usted si usted es mi muchacho, usted me ayudó, usted estuvo conmigo, claro que sí. Y tú le das porque te sirve. Pero si ese hijo lo mandaste por las tortillas y dijo, no, 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 espérate que pase el de la moto. Yo no voy a ir para hasta allá por las tortillas, ahorita que pase el de la moto. Y está el de la moto en la entrada, pues ya ni vas hasta las tortillas. No, 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 que vaya mi hermano. Y se pelean cuando ya ahorita llega hasta el de las tortillas en la casa. Y cosas como esas que se portan mal, que no obedecen, que contestan y luego se acercan a papá o a mamá a pedir.
¿cómo crees que está el corazón de padre o de madre? Y si el papá le da, a pesar de que se portó mal, el papá está siendo irresponsable. ¿Escuchaste? Si tú le das a tu hijo cuando no hizo lo que tenía que hacer, tú como padre, yo como padre, estamos siendo irresponsables porque estamos modelando a Dios. ¿Sí me explico? El papel de padre es el papel que va a representar cuando tu hijo se acerque a Dios y le pida a Dios. Y muchas veces nuestros hijos son el reflejo de nuestras vidas. Nosotros somos rebeldes y ves a tu hijo, Señor, ¿por qué mi hijo es rebelde? Ah, porque usted no obedece. Y ahí se refleja en nuestros hijos. ¿Sale? Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas y alumbre de balde? Me pasó antier, fuimos a una tienda comercial, había mucha cola, tenía prisa, estaba con mi hijo y la caja de al lado, yo sé que fue Dios. Me dice, Señor, pásele, me dice. Yo dije, van a abrir la caja. Llegué, pagué. Se puso atrás de mí otro señor, le dice, no, 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 dice, nada más él. Yo dije, me conoce, a lo mejor la atendí en el seguro porque me ha pasado. A lo mejor me cobré, iba mi hijo atrás, pagamos, recogimos las cosas y me salí. Y yo hasta la volteé a ver, dijo, a lo mejor me conoce. Tú te das cuenta cuando alguien te conoce, ¿no? Te mira, te sonríe, no sé. Pero no, me cobró y ya. Y me fui y le dije a mi hijo, ¿te diste cuenta? Dice, ¿de qué, papá? Que nada más me cobró a mí, le digo. Y, ajá, ¿y qué? Este fue Dios hablándome. Tú vas a servir de balde a Dios. Mira, yo sé que si yo oro a Dios, Dios me escucha. Yo tengo esa seguridad plena. Y no porque sea pastor, no, sino porque ya sé cómo es mi relación con Dios. Y sé que cuando algo mal, Dios no me escucha. Pastor, ore por mí. Ay, oren ustedes por mí si yo estoy luchando con mi carne. Pero cuando tú andas bien con Dios, pide en el nombre de Jesús. Dios hará como Él quiera. Amén. Dios es soberano. Pero yo sé que si yo intercedo por alguien, por un enfermo, Dios puede hacerlo de acuerdo a su soberanía. Amén. No de acuerdo a mí. Pero yo ya sé. Y muchas veces se entrelaza el Espíritu de Dios y tu espíritu cuando tú dices, Señor, ¿será que tú quieras sanar a esta persona? Y dice Dios, si quiero, si yo te lo puse en el corazón que tú orarás por él. Yo te puse en el corazón que lo fueras a visitar porque está siendo guiado por mí. Y ¡pua! Dios ora. Amén. Servirás a Dios de balde. ¿A quién le sirves, hermano? A tu Padre, a tu Señor, a tu Salvador. Él tiene cuidado de ti. ¿Lo puedes creer? Tiene que ser revelado. Dile, Señor, revélame. Una, si soy tu hijo. Porque puede ser que tú creas que eres su hijo y no eres su hijo o su hija. ¿Sí? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, le dice a los levitas. Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, aunque le traigas ofrenda. Por eso te digo que no está hablando de dinero, está hablando del corazón. Así tú traigas lo mejor. Si no estás acepto delante de Dios, lo puede recibir la iglesia y no Dios. Amén. Porque Dios ve la intención de mi corazón y de tu corazón. ¿Vale? Vamos. Juan 14:8 le dice, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es lo que necesitamos, conocer al Padre. ¿Sigue? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús se vino a revelar como el Hijo, pero a mostrar el carácter del Padre. Amén. ¿Qué hubiera hecho con esa pecadora que adulteró y que se la trajeron? Apedréenla. No, ahora mostró el carácter del Padre. A ver, cualquiera que esté libre de pecado, apedréela. Nadie. Y ella alzó sus ojos porque él sí estaba
libre de pecado como para apedrearla. Pero ¿qué le dijo Jesús? Mujer, nadie te condena. Oh, Señor, nadie, ni yo. Vete, mujer, y no peques más. ¿Qué pasó con esa mujer? Muchos dicen que esa mujer fue la que fue a derramar el vaso de alabastro. O sea, era esa mujer que era prostituta, que se había adulterado. ¿Ahora qué? Al recibir el amor, al recibir la paternidad del Padre, ahora le servía y le adoraba. Y todo lo que tú haces, lo haces por amor a tu Dios. Ese es un cristiano. Amén. ¿Sigue? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Aunque yo soy el Hijo, vine en representación del Hijo para revelarles como hijo, pero yo también soy el Padre, porque yo soy Dios. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que habita en mí, imagínate esa revelación, Él hace las obras. ¿Sigue? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, cree en las obras que yo hago. Mira los milagros que yo hago. Mira las sanidades. Mira cuando perdono a alguien. Dios es el único que puede perdonar y Jesús perdonaba pecados. Jesús y Dios es la misma persona. Amén. Lo creemos y mucha gente no cree esa gran verdad. ¿Seguimos? Mira, esto lo tomé del discipulado 1 cuando vemos la lección del Padre. Muchos se acordarán cuando lo lea. Dice, para los seres humanos no es fácil imaginar a Dios así como un padre, porque la mayoría no tenemos un buen concepto de nuestros padres terrenales. ¿Sí? O sea, Dios es tu padre, pero tú tienes la idea de un papá físico. Choca con esa idea. ¿Sí? Cuando alguien lee en la Biblia que Dios es fiel y su padre terrenal lo abandonó, ¿cuál crees tú que será su sentir de esa persona? Dios es bueno, Dios te ama y tus papás te abandonaron o alguien te abandonó o alguien te traicionó. Como piensas que Dios tiene el control de todo y lo tiene, pero nos hizo libres, ¿sí? O sea, esas personas van a vivir de acuerdo a su voluntad y van a actuar de acuerdo a su naturaleza y van a lastimar. Entonces dice, Dios lo permite. No, Dios nos hizo libres y va a cumplir un propósito. Entonces, cuando alguien lee en la Biblia que Dios es fiel y si su padre terrenal lo abandonó, ¿cuál crees tú que sea su sentir? Dios es bueno, Dios es maravilloso. Me tocó en estos últimos discipulados, discipular jóvenes de la iglesia, que ya son jóvenes de iglesia, ¿no? Y ha tocado discipulados donde me toca ministrar esa parte y lloramos todos, porque contamos nuestra historia y cómo te trató, te ama, te provee, te dirige y terminamos llorando en muchos discipulados porque contamos la historia de cómo nos fue. Pero en estos últimos discipulados me tocaron unas jovencitas, unos jovencitos que me dicen, no, fíjate que mi papá bien, mi mamá nos corrige, mi mamá. Digo, gloria a Dios. Porque ahora nuestros hijos no van a pasar lo mismo que nosotros. De eso se trata, hermanos. Que ellos no pasen lo mismo que nosotros. Amén. ¿Oraste a Dios que no lloviera? ¿Quién oró? No levantes tu mano. ¿Llovió? Dios contesta. Hermano, suspendemos. Le digo, no, no va a llover. Me dice mi hijo, papá, ¿tiene fe? Le digo, sí. Perdóname que sea, pero Dios me dijo que no iba a llover. Y no llovió. Y yo sé que a ti también. O sea, no fue nada más mi oración, no, ay, el pastor oró, no, varios oramos. ¿Sabes qué le dije? Señor, queremos adorarte. El culto es para ti. El culto es para que escuchen la palabra, le digo. Por favor, si tú quieres, quita la lluvia. Y mira, se fue. Amén. Dios escucha porque es tu Padre. Igual hubiera habido un aguacero, no pasa nada y aquí nos hacemos chiquitos y ya lo hemos hecho.
Y por eso Dios nos está bendiciendo con un terreno y Dios está haciendo la obra y cada vez más nos estamos sumando al trabajo. Pero Dios es bueno. Y Dios quiere que el mundo conozca esto. Mira lo que sigue. En el Salmo 68:5 dice que Él es ¿qué? Padre de huérfanos, hermanos. Si tú no tuviste padre, Él es padre de huérfanos. Él es defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Hace unos días el Señor me ministró eso. Aquellos que tuvimos un abandono, quedas con esa marca de que piensas que todos te van a abandonar. Y piensas como todos te van a abandonar, uno queda con esa marca, no te comprometes con nadie ni con nada para cubrir tus afectos. Entonces, yo no dependo del afecto de las personas. Yo recuerdo una ocasión en un grupo de AA que el Señor me ministró esa paternidad y me hizo sentir que con que tuviera a Dios, ya. O sea, esa ocasión, te lo platico rápido, en esa experiencia te subes a un camión y la gente te despide. Los que han ido a cuarto y quinto paso saben de esto. Se ponen las familias alrededor y te empiezan a gritar, échale ganas, si se puede, mira que no sé qué. Y mira, ni mi familia sabía que yo me iba a un retiro. Yo iba solito porque yo quería cambiar. Y yo me fui solito desde Minatitlán hasta México, a Tuyehualco, llorando todo el camino. Pero cuando regresé de esa experiencia, Dios se me reveló de una manera preciosa, diciéndome, aunque nadie te ame, yo te amo. Y yo regresé con esa confianza y mira, yo no necesito del amor así te lo puedo decir, perdóname, de la gente para estar bien, porque yo tengo a Dios. Hace unos días el Señor me mostró que tampoco es así, que tú necesitas de la gente. Entonces, ¿cómo? No necesitas de la gente, aparentemente no te comprometes con nada ni con nadie. Entonces, no dejas que tu corazón ame a todos o ame a las personas, porque como sabes que te van a fallar, no te das completamente, porque tienes miedo aún que te fallen. ¿Sí me explico? Y lloré, hermanito. Lloré, le dije, Señor, tienes razón. Aparentemente, ya Dios sanó, sí, Dios me sanó, pero veo esa otra parte, que también tienes que amistarte con la gente. Ama a la gente. ¿Te va a fallar? Sí, porque es la naturaleza del ser humano. Pero ya no vivas con miedo a que te falle. Entrégate. En la obra, entrégate, brother. Si falla el pastor, no lo hiciste por el pastor, lo hiciste por Dios y ama al pastor. Falla, ama, fracasa, porque tú también fallas. Y aún Dios no te ha abandonado. Amén. Y perdonas y sigues adelante. Y somos un ejército de heridos, lavados por la sangre de Cristo. Y con nuestro Padre. Y somos hermanos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Amén. Y dice que Él es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Él es Dios en su santa morada. Y mira qué más. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová te recogerá. Y cuando eres niño, tú dices, ay, sí, necesito un papá. Pero cuando eres adulto, a veces no te das cuenta que sigues necesitando un padre. Porque ya no está papá, mamá, la abuela que te abrace, a lo mejor ya se murió. Pero ahora tienes a tu Padre espiritual que te ama, que te procura, que te quiere, que te corrige, que te disciplina, que te dice, hey, échale ganas. Es que nadie va conmigo, vaya usted solo. Es que nadie, vaya si yo lo llamé a usted. Amén. El llamado es personal. Yo le llamé a usted. Desde antes de llegar a la iglesia, Dios me llamó. Y entendí el llamado. Y vamos caminando. Y entendí que el llamado no es solo, es con la iglesia, es con la familia, es con nosotros. Por eso dice la palabra
Dice, irán cantando y llorando llevando la buena semilla. ¿Por qué? Porque no solamente tú le predicas a Cristo a la gente, tú también vas herido, vas lastimado. Y cuando platicas con alguien y te dice, es que mis padres me abandonaron, y te dice, para mí también, brother. Pero Dios me rescató y te puede rescatar a ti. Y vas y lloramos juntos, pero ahora tenemos esperanza. Ahora tenemos a Cristo y la esperanza no solo es en esta vida, es por la eternidad y para la eternidad. ¿Puedes decir amén? Amén, Él tiene el control, Él es tu Padre. Ahora cerciórate que sea tu papá. Y si es tu papá, camina, porque nos va a ir corrigiendo. Amén. Mira esta frase. Ya hay tanta ausencia de paternidad en la tierra. Ya hay mucha falta de paternidad. Que sería terrible negarle a la humanidad a un Dios, a un Padre en el cielo. ¿Escuchaste? Si ya esas personas están ausentes de Padre, iglesia, no le niegues la paternidad de Dios. ¿Cómo van a saber que hay un Dios que les ama? Hay un Padre que les espera, hay un Padre que les corrige. ¿Cómo lo sabrán? Si no les predicas, si no les hablamos de Cristo. Sabes que la causa del pecado es la ausencia de Dios en sus vidas. Y si tú ves a alguien pecador, tú dices, ay, qué pecador. No, le falta a Cristo, le falta al Señor. Y si yo peco es porque me falta más de Dios en mí. Y necesito meterme con Dios, leer su palabra, orar, congregarme, porque ahí escucharé la palabra de Dios. Amén. Reunirme en una casa de oración. Invitas a la gente, invitas a las personas. No para que nos veamos los mismos en las casas de oración, sino que invitemos a otros que escuchen la palabra. Oremos, invitemos a otros. Y vamos a entrar en esa campaña de invitar a los vecinos. ¿Lo quieres hacer conmigo? Lo vamos a hacer y vamos a salir a evangelizar. Ya estamos preparando en la casa de oración los temas para vertirlos en las otras casas. Pero queremos que el mundo conozca que hay un Dios que les ama. Amén. Y que quiere ser su Padre. ¿Lo puedes creer? No lo creen. Y así lo creo. Y lo vamos a hacer con los que quieran. Amén. Hay una frase que me dijo mi pastor. Me dice, Martín, trabaja con los que Dios está trabajando. Amén. Y cada vez se suman más. Dios está trabajando en sus vidas y se suman. Y luego me da gusto porque me dice, oiga, pastor, quiero invitar a unos vecinos. Le digo, pues eso ya lo tenía pensado. Estamos en el mismo espíritu porque queremos que otros conozcan a Cristo. La iglesia es la escuela, pero el arquitecto graduado no se queda en la escuela. Tiene que salir a ejercer. El trabajo está allá afuera. Amén. Hay muchos grupos que nos están pidiendo de ir a predicarles. Hay muchas personas. Entonces depende de alguien que tenga el amor de Dios en su vida. Tu familia te está esperando que tú le prediques a Cristo. Y uno que está haciendo está batallando con sus pecados, con sus pasiones. Métete con Cristo y modelarás a Cristo para ellos. Amén. Esa es la clave. Meternos y decirle, papá, revélate. Sáname. Yo le dije, Señor, creo que me falta por ahí. Y lloré bien rico. Ya no lloro de tristeza, lloro de alegría porque digo, Señor, está trabajando en mí para hacer la obra. Y te da más amor para amar. Amén. Por eso no descalificamos a nadie, hermano. Porque sabemos que el que comenzó en la obra, comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará. Dile al que está a tu lado, no eres obra terminada. Díselo. Voltéalo a ver, hermano, y dile, hermano, no eres obra terminada. Pero dile, Dios sigue trabajando. Díselo, hermano, Dios sigue trabajando. No ha acabado su obra en ti. Él está haciendo la obra. Él sigue haciendo su obra en nosotros. Si tú quieres. Amén. Si tú quieres, Él lo hará. Y déjame decirte que Él quiere. A veces yo le he dicho, Señor, ¿será que tú quieras? Papá me dice, yo quiero, tú eres el que estás flaqueando. Vamos,
Levántate. Hay muchas almas que salvar. Amén. Vamos a continuar y vamos a ministrar una alabanza. Ponemos la base bíblica. Dios se quiere revelar como un padre. Amén. Y lo va a hacer. Y lo está haciendo porque hay una ausencia terrible de paternidad en hombres, tanto en mujeres. ¿Qué están haciendo las mujeres queriendo tomar el papel del varón? No es por ahí. Amén. No es por ahí. Vamos a orar, hermanos. Si Dios no es tu padre, hoy le puedes decir: Padre, sé que no soy tu hijo. ¿Escuchaste? Ya es para nosotros, ya es la aplicación del mensaje. Si Dios no es tu padre, dile: Señor, quiero ser tu hijo. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y si dudas que sea tu padre porque estás en pecado, porque no has salido de ese pecado, dile: Señor, revélame para que realmente me arrepienta y sea tu hijo y camine y reciba la corrección y reciba lo que tú quieres para mí. Cierra tus ojos, iglesia. Y si tu papá te abandonó, hermano, hoy dile: Señor, perdóname, Padre. Si aún lo tienes con vida, tienes oportunidad de decírselo en la cara. Decirle: Padre, perdóname, te amo. Dios permitió que tú nacieras a través de ese hombre, de esa mujer. Dios permitió que usara esos vasos para que tú estuvieras aquí. Y sean lo que sean, hayan sido como hayan sido, Dios permitió eso. Y Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere liberarte de esa condición. Tal vez no está contigo, tal vez no estuvo contigo, o tal vez estuvo, pero nunca te expresó su amor. Dile: Señor, te entrego a mis padres, te entrego mi pasado, te entrego mi vida. Señor, si está con vida, sálvalo. Si no es cristiano, sálvala. Haz tu obra, mi Dios, en nosotros. Haz tu obra, papá. Y hoy te quiero recibir, me quiero entregar como un hijo. Que tú seas mi papá, que tú seas mi Señor, que tú seas mi Salvador, que sigas perfeccionando tu obra en mí. Por favor, mi Dios, te lo pido esta hermosa mañana. Ministra a tu iglesia. Ministranos con gracia, con tu amor y con tu misericordia.